Si Jesús te preguntara quién es tu prójimo, ¿qué le responderías? Muy bien, quédate hoy con nosotros en Maranata Class. Inverse, tu espacio joven para profundizar el estudio de la palabra de Dios. Relatos que transforman. Lección de esta semana: amo a mi prójimo. ¿Qué tal, querido amigo? Bienvenido a este nuevo programa de Maranata Class, tu espacio joven en donde estudiamos la palabra de Dios punto por punto a través de preguntas. Muy bien, hoy vamos a estar teniendo nuestra sexta entrega que lleva por título Amo a mi prójimo. ¿Qué les parece? Vamos a estar estudiando una parábola muy interesante. Creo yo que es una de las parábolas más conocidas también, que es la parábola del buen samaritano. Así es. Antes de comenzar, quisiera dejarte el recordatorio que puedes compartir este mensaje, este video, también ponerle me gusta, ¿cierto? Y recuerda que tenemos nosotros en nuestras redes sociales una cajita de preguntas para que tú puedas pasarte por allí e ingresar cada una de tus interrogantes para que lo vayamos respondiendo. Muy bien. Quiero recordarte cada uno de los pasos de nuestro folleto Inverse. No te puedes olvidar porque el folleto Inverse lo que hace es educarnos y enseñarnos a cómo estudiar la palabra de Dios. En primer lugar, nosotros tenemos la sección Inicia, en donde se presenta el texto bíblico de la semana. Es decir, se introduce con una historia bien interesante que va de acuerdo al estudio de la semana. Muy bien. Luego viene la parte de Escribe, en donde nosotros transcribimos el texto palabra por palabra y de esa manera nosotros también nos ayuda a memorizar. Luego de eso viene Asimila, muy bien, en donde empezamos a indagar y a buscar cuáles son las palabras que se repiten, las palabras más importantes, muy bien. La siguiente es Interpreta, aquí ya empezamos a aterrizar todo nuestro análisis. Comenzamos a ver qué es lo que está diciendo el autor y qué es lo que quiso decir el escritor. Muy bien, Conecta. Se nos van a dar una serie de versículos para que nosotros los podamos conectar, compartir, comparar cada uno de ellos. Muy bien, qué relación tienen entre ellos. Enfoca, aplica y dialoga tiene que ver con la parte práctica, ¿cierto? En donde nosotros sintetizamos todo el estudio, sacamos nuestras lecciones prácticas y luego lo compartimos con nuestra clase. Muy bien, amigo. Eso, vamos ahora a presentar a nuestros queridos amigos que nos están acompañando. Ustedes saben que yo nunca voy a estar solo en este estudio de Maranata Class. Siempre tengo un buen panel para poder compartir la palabra de Dios. Así que hoy les traigo a dos muy buenos amigos. Por un lado de la esquina, ¿cierto? El cuadrilátero. Tenemos a nuestro querido amigo Moisés Vélez desde la región metropolitana de Chile. Dios te bendiga, Moisés. Dios te bendiga, Aníbal, qué feliz estar con ustedes. Y bueno, ya van a Amén. conocer otro invitado. Y sí, en esta nueva modalidad también, bastante bonita, muy interesante y encantado de saludar a todas las personas que están viendo el programa y preparados para las Maranata Class que hay en todo Chile. Amén, amén. Dios te bendiga, Moisés. Y desde el otro lado del cuadrilátero tenemos a nuestro amigo Jan Núñez. Dios te bendiga, Jan. Jan, recuérdanos de dónde tú nos estás acompañando. Oye, Aníbal, de la ciudad de Villa Alemana, la quinta región. Oye, muy La contento de quinta estar región. acá nuevamente. Hace rato que no estaba aquí Amén. en este programa y de verdad feliz, contento en el Señor de estar nuevamente aquí apoyando en esta repaso, ¿verdad? Y profundización de la escuela sabática. Amén, amén, amén. Esperamos que este estudio sea de bendición para cada uno de nosotros. Vamos ahora a orar, vamos a pedirle al Señor la unción del Espíritu Santo para que Él sea el que nos dirija y nunca podemos abrir la Biblia sin oración. Así que Moisés, ¿será que tú nos puedes introducir el estudio con una palabra de oración? Claro, con gusto. Oremos. Amante Padre Celestial, usted, Señor, es el buen samaritano. Amén. Ayúdanos a tener en nuestro corazón ese anhelo por las almas y ese sacrificio por aquellas personas a las cuales tú moriste. En el nombre de Jesús, amén. 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 Que así sea. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a buscar en el Evangelio según San Lucas. Así es, en el Evangelio según San Lucas y vamos a leer dos versículos que sintetizan
lo que vamos a estudiar nosotros en esta hora. San Lucas capítulo 10, versículo 36 y 37. Jan, ¿qué nos dice Amén. la palabra? Dice así. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo, el que mostró con él misericordia. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Como dijimos en un comienzo, si el Señor Jesús te preguntara a ti, ¿quién es tu prójimo? ¿Qué respuesta le daría? Yo quisiera preguntarle aquí a nuestros panelistas qué han escuchado acerca de la definición de prójimo, si ustedes me pueden compartir un poquito y también un poquito del contexto en el cual el Señor Jesús está entregando esta historia, ¿cierto? A manera de reprensión, ¿cierto? Y de reflexión. ¿Qué nos pueden decir, Moisés? Bueno, uno responde siempre que el prójimo es el que tienes al lado, ¿no? El Y es próximo. llamativo porque eh, siempre decimos nosotros, los hermanos de iglesia, somos los, o sea, los adventistas, somos el prójimo. Pero es llamativo, notemos que desde el mundo judío ellos creían que el prójimo era aquella persona que estaba más cerca de los ritos de purificaciones que habían establecido en su esquema, en su estructura religiosa. Entonces, mientras más, entre comillas, limpios estaban de ese sistema de purificaciones, estaban más iguales al otro y ese igual era tu prójimo. Entonces, fíjese cómo la religión ha lamentablemente distorsionado algunos menores y otros inferiores que otros, aunque la Biblia demuestra que todo el que nace en este mundo, todos somos criaturas de Dios y todos somos prójimos unos de otros. Jan, ¿tú tienes algo que comentarnos al respecto? Claro, viendo un poquito el contexto histórico de aquellas personas, en ese tiempo había una enemistad ya que se había forjado hace muchos años atrás entre los judíos y los samaritanos. Recordemos que el imperio, en los tiempos después de Salomón, se dividió en dos, el imperio del norte y el imperio del sur. Luego de eso, el reino del norte, ¿verdad? Cada vez fue en más decadencia y fue uno de los primeros en ser llevados cautivos por Asiria. Asiria se lo lleva, ellos vuelven, lo pueden ver ahí en Segunda de Reyes capítulo 17 si quieren profundizar un poquito más de esto. Y empiezan a traer una mezcla, ¿verdad? De varios otros reinos, lo dejan allí. El Señor no le gusta lo que están haciendo, manda unos leones y el rey dice, oye, al Dios de esa tierra, porque ellos veían como que eran dioses locales, ¿verdad? Al Dios de esa tierra no le gusta lo que estamos haciendo, entonces, bueno, vayamos y que vaya un sacerdote y le enseña. Así que mandan a un sacerdote, entre comillas, ¿verdad? No un levita, sino uno de los sacerdotes del reino del norte, pero finalmente cada uno ahí adoraba a Dios, porque era el Dios de esa tierra, y a los dioses Ujú. que traían. Luego, después del exilio babilónico, los judíos vuelven y empiezan a reconstruir el templo y allí en el libro de Esdras vemos que se hace una enemistad. Ellos dicen, oye, nosotros también les queremos ayudar a construir el templo y ellos al ver que tenían esta mezcla no quisieron contaminarse, dijeron, no, lo vamos a hacer nosotros. Dice la historia, y esto es algo interesante, que dice que los samaritanos llegaban en la noche y les tiraban cerdos muertos. Esto escuché a un judío que decía cuál era la enemistad y que durante esta reconstrucción del templo venían y les tiraban cerdos muertos para que tenían que volver a limpiar todo y esperar varios días para purificar ahí el lugar y volver a hacerlo. Y de ahí Sí, po. entonces ya como no los dejaron, ellos construyeron su templo ahí en Jericim y Judá reconstruyó el templo. Y de ahí se quedó esta enemistad allí impregnada por muchos años hasta el tiempo que llegó Jesús, donde la misma mujer del pozo le dice, ¿por qué me hablas? Y entre judíos Ajá. y samaritanos no nos hablamos. Así que la historia de Jesús es interesante al tener a esta persona como el prójimo, a alguien que ellos consideraban un inmundo, a alguien como un perro, ¿verdad? Como en cierto momento incluso lo manifestaron allí los discípulos con otra mujer de ahí de Samaria. Impresionante. De manera que en esta misma parábola, ¿cierto? La hermana White dice que es una historia, ¿cierto? Fue un relato verídico. El Señor Jesús también nos está enseñando que dentro de la humanidad y de la sociedad existen barreras. Las personas tienen barreras, ¿cierto? Pueden ser barreras culturales, barreras étnicas, nacionales, en fin. Pero siempre se ponen peros para poder atender las necesidades de aquel que lo necesita, valga la redundancia. Mira lo que dice aquí la lección en su introducción.
hablando de Jesús, dice, su vida estuvo marcada por el amor al prójimo. Entendía que su prójimo era cualquier persona que necesitara el poder restaurador, perdonador, amante y bondadoso de Dios. ¿Qué les parece? Entonces, hoy vamos a estudiar la parábola del buen samaritano, ¿cierto? Como bien la conocemos. Así que vamos a introducirnos ahora a las preguntas. Muy bien, así que preparémonos porque ahora vienen las preguntas. Primera pregunta de esta tarde. Dice de la siguiente manera: ¿cuál es el origen de los samaritanos y por qué había tanta rivalidad entre ellos y los judíos? Ya nos dio una probadita, ¿cierto? Se remontó por ahí atrás, por el Génesis, por el origen de este conflicto. Pero Moisés, acompáñanos, ayúdanos un poquito más. ¿Qué más nos dice la Biblia, la historia? ¿Qué nos puedes compartir? Sí, como no, mira, en efecto, cuando Jesús se le acerca, este intérprete de la ley o un legista, lo llama Helen White, es una persona experta en la ley, él pregunta algo completamente legítimo, que es, ¿qué yo he de hacer para ser salvo? Esa era la pregunta de fondo, aunque lo plantea, ¿no? De qué he de hacer para heredar la vida eterna. Y Jesús responde con una respuesta que uno no se imagina. Porque uno imaginaría la respuesta de que Jesús dijera, bueno, tienes que mirarme a mí, tienes que aceptarme como tu salvador personal. De hecho, Jesús lo dice, pero con otras palabras o con otra expresión que nuestra mente lo choca. Él dice, ¿cómo leemos? Amarás al Señor a tu prójimo como a ti mismo. Haz esto y vivirás. Así nos llama un poco la lección, ¿no? Haz esto y vivirás, ese llamado. Entonces, qué impresionante que antes de llegar al buen samaritano, Jesús lleva la pregunta, este intérprete de la ley, de cómo ser salvo, Jesús lo lleva a ir a la ley y que aquella persona que obedezca la ley de Dios es porque recibe de Cristo. O sea, ninguna persona que está en Cristo va a poder obedecer ni siquiera un ápice de la ley. Si lo hace es porque ha aceptado a Jesús y su amor está en él, y como está el amor en él, podemos amar a Dios y amar al prójimo. Eso es lo que Jesús quería responder y lo que está detrás de toda esta gran historia, porque de hecho es una historia, dice, como bien dice Aníbal, esto ocurrió, aunque también es una parábola. ¿Cuál tan enemistad? O sea, ya hablamos que hubo una enemistad histórica, sobre todo en el relato de Nehemías y Sanballat, porque quieren evitar la construcción, pero notemos que esto es típico. O sea, por ejemplo, los venezolanos siempre hemos tenido disputas con los colombianos porque hemos sido fronterizos. También los chilenos con los argentinos, los peruanos con los bolivianos. Y así, siempre los fronterizos van a tener conflictos históricos, siempre hay. Ahora es interesante porque entendemos que Omri es quien funda Samaria, pero ya Samaria, es fundado la ciudad de Samaria, pero el gentilicio se forma cuando se separan de Jeroboam, ¿verdad? Con el reino del norte con Jeroboam y el reino del sur con Salomón. Entonces ya de allí empezaron las peleas, las dificultades, hubieron muchas guerras entre ellos. Sin duda alguna creo que un cambio que giró fue sobre todo con Alejandro Magno, que cuando él refunda la ciudad, quiere refundar Samaria, él trae muchos sirios fenicios, muchos. Y por eso es que vemos que Jesús habla con una mujer sirofenicia, ¿no? que ya ha perdido por completo el gentilicio judío. O sea, los samaritanos tenían también descendencia de judía, descendencia de Abraham, pero hubieron tantas naciones, porque fueron dispersos, llegaron muchas naciones paganas que ellos se habían ya casi perdido la adoración al Dios de Abraham. Y ahora, como los judíos, queriendo después de Nehemías, en esa reconstrucción del templo, no volver atrás, no volver a tener otro poder que lo extranjera, trataron de ser, entre comillas, guardadores de la ley de Dios y crearon un montón de ritos y de cuestiones para, según ellos, guardar la ley de Dios y de esa forma preservar, estar en la tierra prometida. Y esas leyes estaban, hay muchas de ellas, pero la más típica es conocida como los ritos de las purificaciones, donde hay más de 40 capítulos, según la tradición rabínica, en los cuales ellos deben estar limpios. Y entonces, si ellos como judíos tienen tantos ritos para ser limpios, imagínate tocar a alguien que de repente en su comida come sangre o que acaba de adorar un falso ídolo. Y entonces el mayor rito, o sea, la mayor rivalidad que tenían ellos, es una rivalidad religiosa. Si bien política, si bien por las disputas, por las guerras que tuvieron, pero la mayor razón era por religión. O sea, nosotros somos mejores porque somos judíos y ustedes tienen un Dios gentil.
para terminar, para que entendamos cómo es este recelo, ese odio que había contra el gentil, que no solamente samaritanos, también con los gentiles, hay un rabino de la época medieval que él se refiere a los gentiles, dice, ellos huelen a cerdo, o sea, son abominables, son lo peor. Y eso es lo que está detrás de la gran parábola. Ese, al que ellos decían que huele a cerdo, amó al que una persona que ni siquiera conocía y ni sabemos quién es, que es el caballero, la víctima de él, la historia del buen samaritano. Diferencias, tantos conflictos y rivalidades, pero entre todas esas cosas el Señor Jesús da a entender que en la parábola exalta a este samaritano, ¿cierto? Y un samaritano, y el Señor Jesús cuidó mucho sus palabras porque él sabía qué significa un samaritano para la mente de los judíos. Y al exaltarlo, yo creo que eso hizo que su mente estallara, pero hasta lo sumo, ¿cierto? ¿Cómo es posible que el maestro esté elogiando a un, como decía ese erudito, ¿cierto? A una persona que huele a cerdo, a un inmundo, a un tipo despreciable para nuestra nación? Bueno, el maestro lo estaba haciendo otra vez. Querido Jan, no sé si tienes algo que comentar, complementar al respecto. No, solamente ahí hablar lo que decía Moisés, el tema de los ritos. Porque hay dos cosas que se pueden ver aquí de por qué razón tanto el levita como el sacerdote no se acercaron. Y tenía que ver con esto. El hombre estaba allí tirado, no sabían ellos si es que este hombre estaba vivo o estaba muerto, y si es que también era una trampa. Hoy día vemos que alguien se tira ahí en la carretera y no va a ayudarlo y y se baja y se va, ¿verdad? Y lo atacan los demás. También podría ser una trampa, pero los comentadores dicen que lo más probable era que no lo quisieron tocar porque estaba muerto. Ellos pensaban que podría estar muerto. O sea, había una posibilidad de que estuviera vivo. Era como dice ahí el gato de Schrödinger, pues, estaba vivo y al mismo tiempo estaba muerto. Eh, entonces, ellos dicen, ¿y si está muerto? ¿Y si lo toco? Y como decía Moy, ¿cuál es el problema con tocarlo? Era que ahora tengo que ir y hacer unos ritos de purificación y lavarme las manitos que de esta manera y después lavármela aquí y hacer tanto y esperar varios días para poder volver a ser puros. Entonces, ellos en su pureza, en el guardar la pureza ritual, prefirieron mejor decir, no, de esta manera yo estoy agradando a Dios. ¿Por qué? Porque estoy aquí siendo puro delante del Señor, me puedo acercar, puedo hacer sus rituales. Y ellos pensando que esa era la forma en que agradaban a Dios, solamente siendo puros ritualmente, pero no mostrando el amor. Y ahí lamentablemente es donde cayeron. Esa rivalidad lo llevó a querer apartarse tanto en esa santidad y es un peligro que nosotros también podemos llegar a tener hoy en día. Hay gente que no, que como este hace esto, que este está aquí, que este acá, y al final no conocen, nadie sabe quiénes son las personas que viven ahí en esa casa, porque no le habla a los vecinos, no los saluda. En vez de ser una bendición para la comunidad, termina ahí refugiándose, somos nosotros nada más, y es un peligro que nosotros podríamos llegar a tener, que creo que lo vamos a profundizar un poquito más adelante. Así es, Jan y Moisés. Así que muchas gracias. Hemos visto ya el origen de este conflicto, ¿cierto? Entre judíos y samaritanos, sus implicancias, y estamos viendo poquito a poco por qué los discípulos reaccionan de esta manera, por qué el Señor Jesús tiene que ponerlo por ejemplo. Vamos a avanzar a nuestra segunda pregunta de esta tarde. La segunda pregunta dice de la siguiente manera: ¿qué conexión hay entre amar a Dios y amar al prójimo? Mira qué pregunta tan sencilla, pero ahorita vamos a desarrollarla. ¿Qué relación hay entre amar a Dios y amar al prójimo? ¿Y de qué manera Jesús nos ilustra quién es nuestro prójimo? Querido Jan, ¿qué nos dice la Biblia al respecto? Bien, mira, acá cuando, como decía Moisés, allí dice que para probarle, ya esto era algo común, ya recordemos al Señor constantemente lo estaban probando, le dice, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Ahora, él era un escriba, él era un maestro de la ley, él tenía que saber. Cuando Sabía. el Señor le pregunta y él sabe, le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor le dice, bien has respondido, haz esto y vivirás. Y ahí es donde el Señor le hace y le clava, ¿verdad? Con su palabra, le clava a través del Espíritu Santo una estaca ahí, una espada, ¿verdad? De dos filos que atraviesa hasta el Atraviesa. alma, el tuétano, el corazón
haz esto y vivirás. ¿Qué es lo que le estaba diciendo el Señor con esto? Oye, ama, viene y empieza a dar a su conciencia. A ver, yo amo a Dios, hago esto, pero ¿qué pasa con el tema de amar a mi prójimo? Y él dice, pero él para justificarse, entendiendo que él no amaba a todos sus prójimos, sino que tenía esta odiosidad contra varios de ellos, entonces pregunta, pero ¿quién es mi prójimo? Y ahí el Señor le da esta parábola. En vez del Señor de darle una cátedra y decirle, no, mira, nuestro prójimo lo vamos a definir de esta manera, teológicamente podría haber hecho. No, el Señor lo hace a través de una historia. ¿Quién es tu prójimo? Aparece este sacerdote, aparece este levita, finalmente aparece el samaritano que lo lleva, lo cura, ¿verdad? Lo cuida y al final le dice, cuídalo y cuando yo vuelva te lo voy a pagar. Y es interesante que el Señor ahí lo que le está diciendo es que lo estaba acusando de que su corazón realmente, él pensaba que, y ahí esta es la pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él estaba diciendo, bueno, haz esto. Y él en su mente dijo, es que no lo estoy haciendo. Entonces, realmente no lo estoy haciendo. A ver, voy a ver quién realmente es mi prójimo. Entonces, cuando el Señor le hace esto, lo que le está mostrando es realmente, no estás listo para heredar la vida eterna. La ley te está condenando. Y él en vez de decir, oh Señor, perdóname, me humillo y ayúdame para poder cumplir la ley, no, él empieza a hacer lo que muchos de nosotros nos hacemos. No, es que parece que la ley, por aquí hay un escondrijo que podría ser así, y él empieza de esa manera. Pero miren, ¿qué es lo que pasa? La misma Biblia define en Primera de Juan capítulo 3 verso 15 que él realmente no estaba guardando la ley, al contrario, estaba pisoteando la ley. Miren lo que ¿Mm? dice Primera de Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Wow. Oh, y ¿acaso un homicida no? Sí, un homicida es alguien que da muerte. ¿Y eso está en los 10 mandamientos? Sí. Por lo tanto, él estaba aborreciendo a sus hermanos y por lo tanto estaba siendo un homicida y estaba pecando contra la ley de Dios. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna morando en sí. El Señor le estaba diciendo, amigo, no estás guardando la ley, no estás entrando al reino de los cielos y necesitas un cambio de corazón. Necesitas un cambio de corazón. Y aquí este versículo, el 3:16 es precioso. Aquí hace la conexión entre el amor de Dios y el amor al prójimo. Dice, en esto conocemos el amor de Dios. ¿En qué? En que Él puso su vida por nosotros. Entonces, Juan dice, ¿dónde definimos el amor de Dios? Mira la cruz. Mira Amén. la cruz. Allí el Señor dio su vida por nosotros. ¿Qué es amor? ¿Cómo lo definimos? Acá tampoco Juan no lo dice, no, es que amor te lo voy a definir. No, te dice, y el Señor como puso una parábola, ahora Juan también pone un acto. ¿Quieres saber lo que es amor? Mira la cruz. Eso es el amor de Dios que murió por nosotros. ¿Y ahora qué dice? También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Aquí te define el amor de Dios y te define lo que es el amor al prójimo. Así como Cristo entregó la vida por ti en la cruz, entonces ahora tú y anda, y como dice ahí, haz lo mismo. Entrega tu vida por tus hermanos. Y ahí se hace la relación. Ahí se hace la relación. Amar a Dios se ve en la cruz, pero el Señor también ahora nos pide, haz tú lo mismo. Y al no hacer lo mismo y al aborrecer a nuestro hermano, estamos incumpliendo la ley de Dios, estamos yendo en contra de ellos, en contra de los mandamientos, nos volvemos homicidas. Y si somos homicidas, no tendremos derecho a la vida eterna. Y el Señor le está diciendo, tu única salida soy yo. Tu única salida, amigo, soy yo. No vas a poder cambiarlo. Tu carne te lleva a ser homicida, pero mira la cruz y esa cruz te va a transformar. Y eso es algo maravilloso que el Señor le estaba diciendo. Tu única salida ahí soy yo y la única salida para todos, para sacarnos de esa mente de homicida, es Cristo Jesús haciendo un cambio en nuestra vida, en nuestro corazón. Amén, amén. Una conexión
intrínseca, ¿cierto? Inseparable, indivisible entre amar a Dios y amar al prójimo. Si no me equivoco, la misma carta de Primera de Juan dice, si tú no amas a tu hermano que ves, ¿cómo puedes amar a Dios que no ves? Está conectado, ¿cierto? Está conectado, una lógica muy sencilla. Aquí dice la lección el día martes, había surgido una falsa narrativa de que una persona podía descuidar las necesidades de ciertas personas y al mismo tiempo amar y servir a Dios. Dos realidades que nunca pueden coexistir en la misma persona. Lo que estaba diciendo Jan. Amar a Dios es amar al prójimo. Cuando amo al prójimo, ¿cierto? Amo a Dios. Pero entre ellos había el hecho de que yo puedo amar a Dios e ignorar las necesidades básicas de mi prójimo. En ninguna manera. Moisés, ¿quiere decir algo al respecto? ¿Comentar? ¿Complementar? No, yo creo que está bien explicado. Muchas gracias, Mr. Jen. Está Amén. muy bien explicado, sí, igual me gustó bastante. Y ya vamos a pasar a nuestra última pregunta de este estudio. Y la pregunta dice de la siguiente manera. Miren, escuchen bien. Una de las excusas que los judíos tenían para no ayudar a ese hombre era su propia integridad física ante un asalto y no contaminarse ritualmente, ¿cierto? Lo que estábamos viendo. Podría ser alguien que se está haciendo el muerto y después le va a asaltar o la persona quería evitar contaminarse ritualmente. Pero, ¿qué excusas podríamos estar poniendo para no amar a nuestro prójimo? Ahí va la primera pregunta. ¿Qué excusas, cierto, Ok. podemos nosotros estar poniendo para no amar a nuestro prójimo? ¿Y cómo podemos ser equilibrados para ir a rescatarlo donde están y al mismo tiempo no invalidar la ley de Dios? O sea, ¿cómo pedirle al Señor ese equilibrio o estar en Cristo, ¿cierto? Para poder hacer esta obra de amar al prójimo, de no quebrantar la ley de Dios, ¿cierto? A la hora de ir a rescatarlo. O sea, no transigir con los principios. ¿Qué nos dice la Biblia, querido Moisés? Bueno, mira, tenemos que volver a la parábola y recordar también el momento en el cual ocurre este evento. Ya los judíos, los fariseos habían criticado a los discípulos porque no se lavaban las manos, no practicaban de los ritos que estimulaban los líderes de su época. Y entre esos ritos estaba entonces la purificación. Entonces, ¿qué pasaba? Fíjense, cuando vamos a Levítico encontramos que era que no debían tocar un cuerpo muerto, ¿verdad? Y que tampoco debían tocar ni consumir sangre. Entonces, cuando Jesús llega a decir que ustedes coláis el mosquito, ¿saben por qué era? Era porque ellos, en base a ese mandato que había dado mi tocayo Moisés, ellos dijeron, ¿cómo tocar a un muerto o tocar sangre contamina? Entonces, si yo llego a consumir un mosquito, que el mosquito tiene sangre, además el mosquito, si me lo como, está muerto o se muere, estoy contaminado. O sea, era una cosa casi que, sí, para volverse loco. De hecho, Helen White llega a mencionar que pasaban toda su vida tratando de purificarse porque crearon leyes de humanos. Que no Dios no había dado esas leyes. Y, o sea, imagínense si hacen eso para un mosquito. Imagínense para una persona que dos cosas. O tenía una herida abierta y tenía sangre. Y si tocaban la sangre se contaminaba. Recordemos la mujer de flujo de sangre. Ella era excluida del pueblo. No podía participar en los ritos del templo porque su sangre la contaminaba. Así que si ellos decían, oye, voy a tocar a este hombre que está herido, me lleno de sangre, me contamino. O sea, no puedo contaminarme. O en su defecto, si está muerto, peor, me contamino. Tienen que pasar, si no me recuerdo, 12 días de purificación cuando la persona tocaba a alguien fallecido. En todo caso, eso es una razón, ¿ok? Las leyes o la religión vacía, fría, sin amor que habían gestado los judíos. Pero esta religión no es solamente de los judíos. Toda religión que está centrada en el hombre. Porque al final, si tú quieres purificarte, te estás centrando tu vida, tu religión, tu centro de espiritual no es Cristo, eres tú. Y toda religión que lleve a eso no va jamás a mirar a las personas. Va más bien a despreciar a las personas. Y eso es justamente lo que estaba pasando en este evento. Otro detalle curioso, Helen White comenta que por un lado pasó un sacerdote y luego un levita. El sacerdote dice ella que lo miró así de reojo. Pero el levita sí le causó curiosidad. Entonces, yo creo que hay que diferenciar dos puntos muy importantes. O sea, por uno, hay personas que han colocado un estándar tan elevado
que se miran a sí mismos y no miran a los demás. Eso es uno. El otro es que se da cuenta, oye, esta señora que necesita cruzar la calle, o este ciego, o esta persona vidente quiere ayuda para bajar la escalera, voy a ayudarle. Pero pienso, no es que si lo hago llego tarde al culto, o llego tarde al trabajo. Mira, me pasó la semana pasada que había el tremendo temporal, y o sea, se me complicaron los tiempos, iba tarde al trabajo. Cruzo la calle y cuando veo estaba una viejita que no tenía paraguas, y yo sí tenía paraguas. Y dije, oye, si yo voy al paso de la viejita, voy a llegar mañana al trabajo. Y la verdad dudé demasiado en acompañarle con el paraguas, que no costaba nada. Y bueno, vamos a hacerlo. Yo sé, hasta se me acercó, oye, mira, me ayuda, mijito, que está haciendo frío. Sí, señora, venga. Y después la abuelita me contó una tremenda, pero tremenda historia, que acababa de ir al hospital porque su esposo sufre de cáncer. O sea, imagínense mm, la tremenda pérdida que hubiese pasado si no apoyó a esa viejita. Y cuántas veces nos ha pasado que por el trajín del día, por las ocupaciones, por el quizás llegar temprano a la iglesia, descuidamos a los que el Señor vino a salvar y también a ayudar, ¿no? Porque somos llamados a predicar la palabra, pero también somos llamados a ser movidos a misericordia para sanar el hambre, sanar el frío, a que podamos ayudarle. Y con esto cierro. O sea, la razón es lo que Jesús dice allí. Fue movido a misericordia. Esa es la razón por la cual este buen samaritano ayudó a esta persona que, por cierto, no sabemos ni siquiera su nacionalidad, ni siquiera su edad. Sabemos que es una persona que fue herida. Y ya. Y él lo ayudó porque fue movido a misericordia. Así que no lo hacemos es porque no ha nacido Cristo en nuestros corazones. Esa es la realidad. O sea, si nosotros pasamos al lado de alguien que está en la calle como indigente y no nos mueve nada, es porque Cristo no ha nacido en nuestros corazones. Y por eso necesitamos de Cristo para que cuando sucede algo, el Señor pueda decir, bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, ven y entra en el gozo de tu Señor. Amén. La razón por la cual no nos movemos, no nos conmovemos y no sentimos nada cuando vemos estas necesidades, la verdad. Por último, un sentimiento de impotencia, ¿cierto? De decir, ¿por qué no puedo hacer algo más, ¿cierto? Porque si uno, aunque le dé una moneda, le dé una comida, a veces ve que la persona vuelve y vuelve, pero ni aun ese sentimiento, ¿cierto? Sino que ya llega un punto en donde el corazón se endurece y se hace insensible. Jan, ¿será que tú nos puedes compartir un poquito más en cuanto a excusas que nosotros podamos poner para no ayudar a las personas? Bueno, excusas hay hartas. Podemos ver a Lo un que hay tipo en es la excusas. calle y decir, no, que lo voy a ayudar, si a él le gusta la calle, va a seguir en la calle. Eh, o no, si le doy, lo va a ir a comprar trago, va a ir a comprar droga, y a veces nos ponemos no, ni siquiera conocemos a la persona, no hemos hablado con él, y, y llegamos y prejuzgamos, no, este está así en la calle porque es un perdido, porque es aquí, allá. Y lamentablemente a veces nosotros mismos colocamos esos prejuicios en nuestro corazón, con el fin de no ayudar. De hecho, estamos haciendo lo mismo que el otro, buscando excusas. El Señor dice, oye, ayúdalo. No, pero es que Señor, quizá, y estamos haciendo lo mismo. A veces criticamos, hoy los fariseos, miran cómo eran. Estamos haciendo lo mismo que los fariseos, poniendo eso en nuestro corazón. Miren lo que el Señor dice en Juan capítulo 4 versos 7 y 8. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Quizá este versículo lo hemos escuchado tantas, pero tantas veces. Y aquí el Señor cuando le dijo también, si tú haces esto toma y esto ya es lo mismo. Y él está diciendo que no lo voy a hacer. ¿Qué es lo que estaba ahí diciendo? Es que no has nacido de nuevo. Y si en mi corazón estoy sintiendo esto, porque, a ver, una palabra bien interesante ahí dice que fue movido a misericordia. Y eso es algo interesante, porque una cosa es tener misericordia, o es sentir, oh, pucha, pobrecita la persona que está ahí mojándose, como decía Moisés, pobrecita, y uno dice, ay, pobrecito, y ya. Pero
la verdadera misericordia, mire, primera Juan, capítulo 3, verso 17 y 18, lo define así: ¿cómo es la verdadera misericordia? Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y le cierra sus entrañas, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No sirve de nada llegar y ver a una persona que está pasándolo mal y decir, pucha, qué pena por él, ojalá se recupere, ojalá... O hasta, yo creo que incluso hasta Voy a orar por ti. voy a orar por ti para que el Señor te dé un alimento, ¿verdad? Oye, es el Señor, ¿quiénes son las manos del Señor en este mundo? ¿Quiénes son los pies del Señor? ¿No somos acaso nosotros? Entonces muchas veces llegamos y pensamos que con una oración, y de hecho es más, a veces y es tanta la hipocresía en nosotros mismos que decimos, voy a orar por ti. Llego a la casa y nunca me acordé de orar por el hermano. Y a veces nos pasa, hasta después nos olvidamos, a ver, ya, después voy a orar por ti. Saben que también a mí me pasaba, y tengo que reconocerlo delante del Señor y delante de mis hermanos. Y yo también lo hacía. Hasta que un día un hermano me dijo, oye, pero no te toma ni 3 minutos llegar, y ¿por qué no te oras con la persona ahí? Y lo empecé a practicar. Y a veces la persona me decía, hermano, ¿puede orar por mí? Cuando alguien me dice, hermano, ¿puede orar por mí? Y yo le digo, ¿y en qué topamos? Hagámoslo ahora. Y la persona me queda así, oye, pero estamos en la calle. Y yo, no importa, oremos ahora. Y quedan impactados. Y muchas veces me he levantado, abierto los ojos y veo a las personas con lágrimas en sus ojos. Porque ellos necesitaban una oración en ese momento. No que tú dijeras, ya sí, voy a orar por ti. Y muchas veces nos olvidamos. Dije, para que no se me olvide más, mejor lo hago en ese momento. Y de verdad fue una bendición. De verdad ha sido una bendición desde que empecé a tomar esa postura. Y si ahí ya he podido ayudarlo, hay que hacerlo. Yo sé que muchas veces, incluso todavía, el Señor ahí tiene que hacer trabajo en mi corazón, porque aún a veces todavía busco excusas. Pero es un crecimiento que tenemos que seguir haciendo. El Señor tiene que seguir transformando y santificando nuestra vida, botar la excusa y pedirle al Señor que transforme nuestro corazón, que quite, ¿verdad? El egoísmo. El buen samaritano lo dio todo, se sacó su ropa, le dio su vino, su aceite, lo cargó en su propia burra, él se fue caminando, lo lleva allá al mesonero y dice, bueno, y si te debo más, después yo voy a volver y te lo voy a pagar más todavía. Ese representa obviamente a Cristo. Y Cristo dice, haz tú lo mismo. También gástate por los demás. Así que es algo que el Señor tiene que sacar el egoísmo de nuestro corazón. El que quiera buscar excusas la va a encontrar completamente, Sí. ¿cierto? En donde quiera que uno las busque, las encuentra. Así que pedirle al Señor, la naturaleza humana pecaminosa es frágil, es débil y va a estar inclinada siempre a la duda y a lo cómodo. Y lo cómodo es no amar al prójimo, porque amar al prójimo requiere sacrificio, requiere entrega, requiere despojarse, requiere dedicar tiempo, energía, recursos, en fin, tiene que uno crucificarse para poder amar al prójimo. Gracias, Jan y Moisés. Ya hemos llegado al fin de nuestro estudio de esta lección, ¿cierto? Sexta lección en donde estamos aprendiendo y estamos estudiando la parábola del buen samaritano. Quiero recordarte antes de cerrar que tenemos en nuestras redes sociales una cajita de preguntas. Pasa por allí, anota tus preguntas que vamos a estar respondiéndole en el nombre del Señor. Muy bien. Queridos amigos, Jan, Moisés, ya llegamos a nuestra conclusión y quisiera que ustedes compartieran brevemente unas palabras de ánimo, un llamado a cada uno de nuestros jóvenes en relación a la experiencia bonita que hemos estado estudiando en la historia del buen samaritano. Querido Moisés, unas palabras a nuestros jóvenes. Ya que Jesús es el buen samaritano. Recordemos que este caballero estaba en el camino a Jericó. Era un camino, dicen los expertos, que eran 1000 metros de ascendencia. O sea, súper empinado. Y eso se presta para accidentes, pero también para ladrones. Y él corrió el riesgo. Y también pagó. Jesús también vino a este mundo. No tenía por qué hacerlo, pero pagó el precio por nosotros. Estuvo allí, vino a rescatarnos, como mejor lo diría ella, ¿no? La mejor definición para mí sobre qué es prójimo, dice ella, que el lenguaje deseado de todas las gentes, que toda persona
que Satanás lo ha tomado, lo ha herido y lo ha despojado, ese es el prójimo. Y todos hemos sido tocados por Satanás y el Señor ha venido a rescatarlo. Pero por otro lado, yo creo que esta parábola también ejemplifica dos cosas teológicas demasiado relevantes. La primera es, ahí tenemos a alguien que guarda la ley de Dios, el buen samaritano. Pues a veces nosotros imaginamos al hermano de la iglesia que se queja, que regaña a los jóvenes, que regaña a las mujeres que van, o los hombres que no van en corbata, etc. Pero Jesús lo ejemplifica así. Así es alguien que guarda la ley de Dios, alguien que ama a su prójimo porque es movido a misericordia. Porque los principios del cielo han nacido en su corazón. Y otro punto teológico que es demasiado relevante es el tema de vivir ahora en las grandes ciudades, donde ya el trajín del día, ya sea por razones del apuro, del tiempo que se nos acaba, o también por relaciones religiosas, hemos hecho separación entre unos y los otros. Cada día somos más individuales y cada vez menos pensamos en el otro, el que está al lado. Y yo creo que ahora como cristiano un desafío profundo de que si queremos tener ese espíritu que hubo en el buen samaritano, tenemos que buscar a Jesús como nunca antes. Y va a amanecer ese espíritu de aquel que guarda y obedece a Dios porque lo ama y ama a su prójimo. Amén, amén. Dios te bendiga, Moisés. Muchas gracias. Querido Jan, unas palabras a nuestros jóvenes, por favor. Mira, yo quiero leer una frase de Wesley, John Wesley, el fundador de la iglesia metodista. Y una frase que es preciosa y creo que va muy al clavo con esto. Dice: haga todo el bien que pueda, por todos los medios que pueda, de todas las maneras que pueda, en todos los lugares que pueda, en todo momento que pueda, a todas las personas que pueda, siempre que pueda. Esa frase a mí hace mucho tiempo atrás de Wesley me clavó en el corazón y Wesley lo practicó. De hecho, si uno ve la historia preciosa, también se la recomiendo. Los niveles, o sea, la forma en ese tiempo de trabajar. Trabajaban niños, las minas, la muerte o sea, hoy en día vivimos la gloria, en las condiciones que trabajamos nosotros. En ese tiempo, de verdad, eran terribles las formas que la gente trabajaba. Y Wesley buscó la manera de que la gente tuviera dignidad al trabajar, que la gente pudiera, al trabajar, tuviera seguridad y que finalmente el padre que iba a trabajar no fuera a despedirse de la madre sin saber que iba a volver a la noche, que él volviera allí, ¿verdad? Les dio seguridad y el mundo, y la verdad, o sea, la historia dice que Wesley cambió a Estados Unidos, pero él dice porque se gastó y junto con sus colegas se gastaron en hacer el bien para que el mundo cambiara. ¿Y qué haríamos nosotros si también nos gastáramos en hacer el bien a los otros? Jesús vino a hacer bienes, ¿verdad? La hermana Juárez dice, él constantemente estaba buscando y se acercaba a otros para hacerles el bien. ¿Qué pasaría si nosotros siguiéramos los pasos de Jesús y empezáramos a hacer bienes por todas partes por donde andásemos, como lo hizo Cristo? Quizás cambiaríamos, quizás no cambiaríamos el mundo, pero quizás cambiaríamos el mundo de aquella persona, que a veces lo es todo. Así que, mis queridos, sigamos el ejemplo de Cristo. Y si nos cuesta, dice aquí la Biblia, porque Cristo no ha nacido en no hemos nacido nuevamente. Pidámosle al Señor que nos dé un nuevo nacimiento. Amén. Aquí termina la lección diciendo: Jesús nos está llamando a servir con compasión. Así es, querido joven que nos está escuchando en esta hora. Si el Señor Jesús te preguntara a ti, ¿quién es tu prójimo? Respóndeme, ¿quién es tu prójimo? A través de esta historia, tú le puedes decir al Señor, cierto, con humildad: Señor, yo sé que me has explicado que mi prójimo es todo aquel que necesita de mi ayuda, ¿cierto? Independiente mi diferencia, independiente mis luchas, mis rivalidades, pero si la persona lo necesita, ahí estoy yo para ayudar. Así que, querido amigo, la misión nos llama, el servicio nos clama por nosotros. Así que únete a las filas de Jesús para servir, para amar, para atender, para entregarse. Es momento de entregarse, es momento de servir. El Señor Jesús viene pronto. Hay que tomar decisiones por Él. Que el Señor te bendiga, el Señor te guarde. Muchas gracias, Jan. Muchas gracias, Moisés. Los dejamos invitados para una próxima oportunidad, queridos panelistas. Y también a ti, querido amigo, no te olvides, comparte este video, compártelo con tus compañeros y alumnos de la clase de Maranata Class. Nos vemos en un próximo Maranata Class. Que el Señor te bendiga. Inverse, tu espacio joven para profundizar el estudio de la palabra de Dios.
Relatos que transforman. Lección de esta semana: amo a mi prójimo.